a implementarse en el país la ley de teletrabajo. Pese a que hasta ahora la evaluación es positiva, existen denuncias por extensas jornadas laborales y falta de apoyo por parte de algunas empresas, donde las mujeres son las más afectadas. Andrea Pino nos informa. Andrea, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Hay 214.000 pactos de teletrabajo que se han registrado en la dirección. También se puede denunciar cualquier irregularidad ante la Dirección del Trabajo, pero en general todavía hay desconocimiento. Estamos junto al subsecretario del Trabajo, Fernando Araf, para abordar este tema ya a un año de la entrada en vigencia de la ley de teletrabajo. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. Muy buenos días, Andrea. Buenos días también, Valentina, en estudio. Subsecretario, ¿qué pasa con los derechos de los trabajadores cuando están desempeñando sus funciones desde la casa, con teletrabajo? ¿Hay que firmar obligatoriamente un anexo de contrato? ¿Esto se debe registrar ante la dirección? ¿Qué pasa cuando eso no ocurre? Efectivamente, Andrea, bueno, ya llevamos un año de la ley de teletrabajo y si algo tenemos claro es que el teletrabajo llegó a nuestro país para quedarse, con sus virtudes y con las cosas que todavía tenemos que mejorar. Y es importante cuando se cumple este año seguir recordando algunos aspectos básicos en materia de la ley de teletrabajo. El primero de ellos, que deben firmarse los anexos de contrato del teletrabajo cada vez que se pacta esta modalidad. Eso es muy importante, tú lo decías muy bien, tenemos 214.000 pactos registrados, pero sabemos que son más los trabajadores que han prestado servicio en esta modalidad. Según los datos del INE y de la Universidad Católica, en el periodo más duro de la pandemia, cuando tuvimos el pic de teletrabajo a mediados del año 2020, entre un 20 y un 25% de los trabajadores ocupados hizo teletrabajo y por lo tanto lo importante es que estos pactos tienen que registrarse y que tengamos que seguir difundiendo los derechos respecto al teletrabajo. La ley es clarísima respecto a los derechos que tienen los trabajadores, sin embargo en la práctica vemos a veces que estos no se están cumpliendo y ahí también el llamado importante a las personas a denunciar. Subsecretario, ¿qué es lo que no se cumple? Las denuncias, ¿en qué temas se concentran? En el primer año de vigencia de la ley de teletrabajo tenemos 300 denuncias, es un número bajo de denuncias para un año de aplicación de la ley. Estas 300 denuncias se concentran, un 25% de ellas en el no registro de pactos, un 22% de ellas en que el empleador no le entregó los elementos o las herramientas de teletrabajo a los trabajadores, por ejemplo, no le pasó el computador, no le entregó un mobiliario adecuado para teletrabajar. Un 14,5% de las denuncias porque el empleador no pagó los costos del teletrabajo. Un costo que hemos repetido hasta el cansancio, que los empleadores tienen que hacerse cargo, es por ejemplo el costo de Internet. Y por tanto las partes tienen que pactar una asignación de Internet para que el empleador se haga cargo de ese mayor costo que tiene el teletrabajador, producto de trabajar desde su casa. Y solo un 6% de las denuncias por materias de seguridad y salud en el trabajo. Subsecretario, ¿qué pasa con el tiempo de desconexión, con la jornada laboral? ¿Eso también se tiene que pactar? ¿Qué pasa cuando no se respeta? Y finalmente, ¿qué sanciones pueden enfrentar las empresas que o no firman un pacto, un anexo de contrato por pacto de jornada de teletrabajo? ¿Qué pasa? A ver, la Dirección del Trabajo de estas 300 denuncias ya ha realizado 280 fiscalizaciones, por lo tanto prácticamente ha fiscalizado la totalidad de las denuncias que se han realizado y por eso también el llamado a las personas a poder denunciar cuando se incumple la ley. Se han aplicado multas por más de 670 millones de pesos. Respecto a la jornada que tú preguntas, hoy día hay dos alternativas. O se pacta jornada de trabajo normal, es decir, tal como estuviera la jornada en la empresa, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y por lo tanto el trabajador va a tener un horario fijo y determinado y va a hacer teletrabajo en ese horario, o se puede pactar estar excluido de jornada, es decir, no tener un horario porque el trabajador desea tener mayor libertad durante el día para cumplir su labor. Sin embargo, en ese caso muy importante, existe un derecho a desconexión. Es un derecho inédito en nuestra legislación, lo tienen legislaciones más desarrolladas. ¿Y en qué consiste este derecho a desconexión? En que el trabajador tiene el derecho a estar 12 horas de desconexión continua en un periodo de 24 horas, de manera de que ningún trabajador puede estar conectado 14 horas, 15 horas al día, y si esto no se está cumpliendo, tiene que denunciarse. ¿Dónde? En la Dirección del Trabajo. Subsecretario, seguramente muchos trabajadores tienen miedo a denunciar. Sí. ¿Está resguardado el trabajador que denuncia? Efectivamente, Andrea, hay una garantía en nuestro Código del Trabajo que es súper potente, que es la garantía de indemnidad. ¿En qué consiste? Que si un trabajador denuncia o hace un reclamo ante la Inspección del Trabajo y posteriormente su empleador lo despide, la ley presume que ese despido fue en represalia a la denuncia efectuada.
y todo el peso de la prueba, toda la carga de la prueba recae en el empleador, quien va a tener que acreditar de manera bastante fehaciente que los motivos del despido fueron otros y no la denuncia. Y si no lo logra acreditar, y la carga de la prueba la tiene él, y eso es lo complejo, las sanciones que establece nuestra legislación son bastante importantes, pueden ir de indemnizaciones de 6 a 11 remuneraciones para el trabajador, imposibilidad de contratar con el Estado por 2 años, multas, etcétera. O sea, son sanciones bastante gravosas para el empleador que despida a un trabajador en represalia a una denuncia que el trabajador efectuó. Subsecretario, mujeres y teletrabajo. ¿Qué han observado respecto de la realidad de las mujeres que están teletrabajando? Porque sabemos que hay que compatibilizar varias tareas al mismo tiempo. Así y además es. en cuarentena significa que los niños quizás se quedan en la casa. Así es. ¿Cómo compatibilizar? ¿Hay alguna quizás posibilidad de pactar algo diferente con el empleador? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Efectivamente, Andrea, lo que tú dices es una realidad. A las mujeres les ha tocado mucho más difícil que a los hombres el teletrabajo en el hogar. ¿Por qué? Porque en nuestro país no tenemos corresponsabilidad, lo hemos dicho hasta el cansancio. En nuestro país las labores domésticas, las labores de cuidado, y no solo cuidado de hijos pequeños, cuidado de adultos mayores, cuidado de personas enfermas, son realizadas principalmente por mujeres. El 97% hoy día de quienes no participan remuneradamente del mercado laboral por razones familiares son mujeres. Y por tanto, efectivamente, mientras en nuestro país no tengamos corresponsabilidad, y este es un cambio cultural que tenemos que hacer, aquí la ley no lo soluciona todo, aquí tenemos que hacer un cambio cultural y tenemos que adaptarnos a esta cultura del teletrabajo. Y dentro de esa nueva cultura del teletrabajo está el tema de la corresponsabilidad, porque de lo contrario, efectivamente hoy día a las mujeres se les hace más complejo. Hay una encuesta bien representativa que se hizo el año pasado respecto de cuál es el principal obstáculo que han tenido las mamás y los papás para teletrabajar. Las mamás mayoritariamente dijeron que eran las labores domésticas, las labores de cuidado de los hijos. Los papás, por su parte, señalaron como el principal obstáculo la conexión a Internet. Y esa respuesta demuestra el divorcio absoluto que tenemos en materia de corresponsabilidad en nuestro país. Ahora, es posible, respondiendo a tu pregunta, que se pacte algo distinto. O sea, las madres trabajadoras podrían pactar con sus empleadores no tener horario de conexión y por lo tanto trabajar por metas y objetivos. Ya eso también es lo que tenemos que apuntar. De manera que si tienen que hacer otras labores, y ojalá no la hagan solas, sino que la hagan con los padres, puedan obviamente compatibilizar adecuadamente el trabajo y la familia. En tiempos normales el teletrabajo funciona así. Lo que pasa es que hoy día tenemos una pandemia que es compleja y esto también es importante. No culpemos al teletrabajo de los problemas de la pandemia. Esto no es un problema de la ley de teletrabajo, la ley de teletrabajo es bastante clara, pero hoy día la pandemia nos hace cambiar nuestras rutinas, nos hace cambiar nuestra forma de hacer las cosas y por lo tanto tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Subsecretario Fernando Araf, muchas gracias por el tiempo y la entrevista. Es importante que los trabajadores exijan que se firme este pacto de teletrabajo, que se haga un anexo de contrato, exigir también las condiciones para desempeñar estas funciones desde el hogar y ante cualquier irregularidad o falta de disposición del empleador para firmar estos anexos de contrato se puede denunciar ante la dirección y se inicia el proceso que ya nos explicaba el subsecretario. 299 denuncias, 300 denuncias se han recibido hasta el minuto, pero lo importante es que los trabajadores conozcan sus derechos. Así que pueden volver a revisar esta entrevista, recuérdenlo, en 24horas.cl para mayor claridad respecto de este tema. Valentina. Y además en este momento de pandemia en el cual el teletrabajo se ha hecho fundamental, ¿no? Así que es importante saber cómo está regulado. Andrea, muchas gracias a ti y al subsecretario.